¿Qué tal? Muy feliz sábado, espero que hayas tenido una semana bendecida. Aquí estamos juntos para introducirnos a lo que va a ser la lección 2 de este tercer trimestre de nuestra escuela sabática. Mi nombre es Darío Sosa y soy el pastor del distrito Embragado, zona interior de Buenos Aires. Estamos juntos estudiando una nueva lección, una nueva guía de estudio bíblico, nuevo trimestre. Descanso en Cristo es la nueva lección que vamos a estar estudiando juntos a lo largo de este trimestre. Y vamos juntos a introducirnos a lo que es la lección 2, sin descanso y rebeldes. A lo largo de esta semana seguramente habrás estudiado, ¿sí?, varias historias que tienen como un patrón común, ¿sí? La queja, la crítica, el juzgar, el señalar, la rebeldía, ¿verdad? Y que mayormente nosotros lo vemos como una consecuencia, pero que cuando repasamos un poco la escuela sabática vemos que hay un génesis, que hay un origen que produce todas esas reacciones. Y esta lección marca puntualmente y también muestra qué es lo que tenemos que hacer nosotros ante ese tipo de reacciones. Vamos a comenzar y vamos a leer juntos lo que es el versículo para memorizar de esta semana, que se encuentra allí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, y dice lo siguiente: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El apóstol Pablo, dejando una carta para la posteridad y recordando que las historias del Antiguo Testamento y para nosotros las del Nuevo Testamento son lecciones que debemos estudiar para poder aprenderlas y no cometer esos errores. Muchas veces nosotros nos cargamos de información bíblica, ¿sí?, pero que a la hora de ponerla en práctica o aplicarla en los momentos de dificultad solamente quedan en la Biblia. Dios, el Espíritu Santo y Cristo Jesús nos impulsan a que podamos nosotros aplicar cada conocimiento, cada historia de la Biblia, para tratar de evitar, para tratar de salir y para tratar de obtener victorias en nuestro caminar hacia la tierra prometida. Como mencioné al comienzo, se han mencionado varias historias del Antiguo Testamento, ¿sí?, y que vamos a ir repasando una por una, a modo de solamente resumen, para llegar con una idea a lo que va a ser el repaso general de la escuela sabática. Esto que estamos haciendo, lo que vos estás haciendo mirándome, no exime que vos leas tu escuela sabática todos los días, ¿sí? No exime a que, bueno, no pude leer la escuela sabática en la semana, así que voy a ver el resumen de la iglesia. No, para nada. Esto tiene como un fin reforzar lo que ya has estudiado, ¿sí? Así que te animo a que puedas estudiar tu escuela sabática cada día para que cuando llegue el viernes puedas hacer un repaso general y a la hora del repaso en tu grupo de acción puedas contar lo que la lección produjo en vos, la impresión que tuvo la lección por vos. Por eso yo voy a dar algunas impresiones a lo largo de esta introducción. La otra vez leí una frase que me quedó, ¿sí?, y que tiene 100% de cierto. Y decía lo siguiente: todo aquello que no identifiques, no lo puedes cambiar. Repito, todo aquello que no identifiques, no lo puedes cambiar. Y esta lección nos muestra claramente eso, ¿verdad? Hay ciertos tipos de reacciones, cierto tipo de momentos tensos en el pueblo de Israel que han llevado a una gran rebeldía, amotinamiento, agresión, ¿verdad? Quebrantamiento. Pero sin embargo, el pueblo de Israel no identificaba cuál era el génesis o cuál era el origen de esa reacción. Y es por eso que esta lección recalca dos cosas: el origen de las reacciones negativas, pero también la acción que como siervos de Dios tenemos que tener con ese tipo de personas, ¿sí? Y la historia primaria que se cuenta ahí en el día domingo tiene que ver con la murmuración del pueblo de Israel, allí en Números capítulo 11. ¿Recuerdan? El versículo 11.1 dice: un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaban sufriendo. Al oírlos el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. El pueblo de Israel estaba quejoso. Y tiene algo que ver la queja
tiene algo que ver la crítica, tiene algo que ver el juzgar con el cansancio. ¿Qué te parece? 100% seguro que sí. O si no, fíjate lo que estamos viviendo ahora, las circunstancias. Creo que cada uno de nosotros estamos desgastados en cierto sentido. Y el pueblo se la agarró con el líder, con Moisés. Ellos deseaban, recordaban sus días gloriosos de comer ollas de carne en Egipto. Recordaban esos momentos como que la mente había bloqueado el dolor, el castigo, el sufrimiento, pero solamente ellos recordaban los momentos de placer, comer las ollas de carne en Egipto, ¿sí? Y esa crítica se levantó arduamente. Hasta un grupo dijo, ¿por qué no elegimos si nos volvemos a Egipto? Fue una revuelta muy grande para aquellos tiempos, ¿sí? Dios se manifestó, así que quieren carne, dijo, bueno, aquí tienen, le envió codornices. Y esa codorniz produjo la muerte de más de 20.000 personas, ¿sí? La segunda historia que queremos repasar con ustedes en este día, justamente tiene que ver con otra acción de crítica, de queja. Podría ser envidia, podría ser celo, y que tiene que ver con la actitud de María y Aarón. Ahí en el capítulo 12 de Números, ahí dice el versículo 1, Moisés había tomado por esposa a una egipcia, así que Miriam o María y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. ¿Sí? Realmente estaban quejándose porque Moisés había hecho algo que por ahí la tradición judía no permitía, casarse con una extranjera. Realmente en lo profundo de su corazón la queja o la crítica o el señalar a su hermano Moisés tenía que ver con alejar o haber elegido, perdón, a una mujer extranjera. No. Ellos estaban celosos por el liderazgo de Moisés, porque un poquito más abajo dicen, ¿no? El versículo 2, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones, ¿sí? Había en su corazón cierto grado de envidia, de celo por el liderazgo de Moisés, y ellos querían estar a la altura de Moisés. Dios había elegido a Moisés, pero ellos querían estar a la altura de Moisés. Y eso generó, ese sentimiento oculto en lo profundo de su corazón, generó crítica, descontento, ¿sí? Cansancio y después quejas. Dios los escuchó y conocemos lo que pasó con María también, ¿sí? Después también allí el descontento en el capítulo 13, cuando llegó el informe de los 2 espías. Los 10 dieron un informe negativo y el pueblo fue contagiado por ese espíritu de negativo. Ojo, el informe de los 10 eran realistas, eran verdaderos, ¿sí? No es que estaban inventando nada. Las dificultades eran reales, ¿verdad? Pero ellos estaban tan cansados de vagar por el desierto que se habían olvidado de Dios. Aunque Caleb y Josué trataron de llenarlos de esperanza, el pueblo estaba totalmente bloqueado y hasta quisieron apedrearlo. ¿Recuerdan? Y Dios apareció, Dios se manifestó y Dios los pudo salvar. Estas historias demuestran claramente que hay un génesis en este tipo de reacciones y que no somos muy diferentes del pueblo de Israel, ¿sí? Dios dice, hay una parte de la lección que le dijo a Moisés, la queja no es contra ti, ¿sí? Tú eres la cara visible, pero la queja es contra mí, dice Dios, ¿verdad? Y muchas veces nosotros quizás también estamos gastados, desgastados, cansados, y muchas veces criticamos, ¿no? Criticamos al pastor, criticamos a la iglesia, criticamos aquello, a lo otro, pero necesitamos identificar cuál es el génesis o el origen de esa reacción. Sin lugar a dudas que es el cansancio, sin lugar a dudas que es el desgaste, sin lugar a dudas que es la opresión que estás viviendo. Por eso la lección apunta que necesitamos descansar en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la reacción que tenemos que tener como iglesia para con un grupo, para con una persona que está llevando este tipo de acciones? Críticas, desgaste, quejas, murmuraciones, chismerío oculto. ¿Cuál es la actitud de Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Aunque el pueblo se rebeló contra él, lo trató, quiso volverse, Israel dio la vida por su pueblo. Moisés dio la vida por su pueblo. Si Dios le dijo a Moisés, si tú quieres, Moisés, te corres y voy a hacer de ti una nueva nación. ¿Qué hizo Moisés? Esa era una muy buena propuesta, pero por amor al pueblo de Israel, ¿sí? Moisés dijo, Señor, me parece que no es una buena decisión. ¿Qué van a decir los demás? Por favor, perdónalos. Creo que nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Jesús,
Deberíamos aprender mucho de la historia de Moisés. Interceder por aquel que nos trata mal, interceder por aquel que se queja contra nosotros y tener cuidado con eso, ¿no? Y la lección va llegando a su final con la fe versus presunción, ¿sí? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Sí? Cuando Dios los castigó, ¿sí? Por no haber obedecido, ¿sí? Ellos se rebelaron, ellos quisieron por sus propios esfuerzos, sus propios méritos conquistar la ciudad sin la compañía de Dios. Y a veces cuando nosotros estamos desenfocados de Dios, ¿sí? Nuestra fe se vuelve presunción. La escuela sabática señalaba algo, ¿no? Con respecto a la fe versus presunción, que yo quería dejarlos en este día para ir finalizando. Dice ahí lo siguiente con respecto a la fe versus la presunción. La fe los habría impulsado a confiar en Dios para la victoria. La presunción los impulsó a confiar con sus propias habilidades para realizar la tarea y fueron completamente derrotados. La fe espera en Dios, le toma la palabra y avanza hacia la victoria. La presunción confía en el impulso humano y sustituye la fe por los sentimientos y los juicios humanos. Que en este día especial podemos también nosotros encontrar cuál es el génesis de nuestras reacciones y poder identificarlas para llevar a la presencia del Señor. Que Dios te bendiga y que tengas un feliz sábado.